vamos a estar en vivo y directo para toda la comunidad. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Agradecemos el tiempo, la gentileza. Estamos con un destacado profesional del área de la salud y sobre todo del área de la cardiología, que hay muchos adultos mayores esperando esta conversación, y yo agradezco al doctor Jorge Godoy por estar con nosotros. Bienvenido a su casa radial, doctor. Un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Bueno, buenos días todavía. El gusto es mío y gracias por invitarme nuevamente. Es un agrado poder compartir con ustedes. Qué bueno. ¿Qué nos puede decir en este mes de diciembre, con altas temperaturas, donde la gente debería hidratarse, estar bien? ¿De qué manera afectan las condiciones climáticas que estamos viviendo, el estrés de final de año, a nuestro querido corazón? Bueno, estamos pasando una época de calor importante y como tú ya lo habíamos conversado, el tema que vamos a discutir es específicamente el tema de la hipertensión arterial. Es el tema que nos va a convocar hoy día y cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Así que ya no voy a poder responder y como ustedes quieran empezamos el tema. Hipertensión, amigos que nos escuchan, hiper, mucho, alto, tensión, que algo está muy tenso. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y de qué manera uno puede tratarla, controlarla, estimado doctor Jorge Godoy? Mira, Juan Carlos, excelente pregunta. Primero que todo, tenemos ¿qué es lo que es la presión arterial? La presión arterial tiene que ver con la fuerza cuando el corazón bombea la sangre a todo el territorio arterial, ¿no es cierto? Se produce una presión en las paredes de la arteria y hay una presión cuando el corazón se contrae, eso es lo que se llama la presión sistólica o la máxima que llama la gente, ¿ya? Y después cuando el corazón se relaja, sigue habiendo una presión de la sangre sobre las paredes de las arterias y esa es la presión mínima. Entonces la persona dice, tengo 140/80. Entonces 140 es la presión sistólica o la presión máxima y 80 es la presión diastólica o la presión mínima. Entonces la gente en vez de decir 140/80 dice 14/8, pero está explicando lo mismo. Entonces ahora viene la primera cosa que tú preguntaste, ¿qué es la hipertensión? Entonces, las cifras para definir cuándo una persona es hipertensa, hay una cifra, un número, ¿no es cierto?, sobre el cual tú dices, esta persona es hipertensa. Y las cifras que se dan es cuando la presión mayor es igual a 140 milímetros de mercurio o mayor a 140. Ya de 140 o más de 140 la presión máxima, tú ya estás hablando de una hipertensión, en este caso sistólica, y también se habla de hipertensión cuando es la presión mínima es igual a 90 o mayor de 90. O sea, una persona que tiene 150 con 100, esa es una persona hipertensa. Pero fuera de dar la cifra, cuando uno habla de hipertensión arterial crónica, esto tiene que permanecer en el tiempo. Entonces, me explico, alguien puede estar viendo el partido, alguno de estos partidos que estamos viendo todos, ¿no es cierto? No sé a cuál le guste a cada uno, en las finales o semifinales. Obviamente puede haber una emoción tan grande que le puede subirle la presión a esa persona sobre estas cifras que estamos dando, pero después pasa el partido y se relaja y no vuelve a estar hipertenso, salvo que después tenga otro momento de emoción y le pueda subir. Esto es algo transitorio, entonces para catalogarlo algo de presión uno espera por lo menos tener 2 o 3 controles de una persona en condiciones tranquilas, normales, y el médico en esos 3 controles o 2 controles dice ya, usted está tranquilo, pero las presiones están sobre estos niveles, por lo tanto, ahí se me cataloga de una persona hipertensa. Muchas gracias por la aclaración, estimado doctor. ¿Qué exámenes o qué debo hacer para que me diagnostiquen finalmente que soy una persona hipertensa? Usted dijo, ya, esto tiene que tener una cantidad determinada de medidas, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los exámenes y qué condiciones debe cumplir la persona que se lo debe hacer? Claro, lo primero que doy yo para hacer el diagnóstico, primero todo es hacer el diagnóstico de hipertensión. Hay una cosa que se llama la hipertensión de los delantales blancos, ¿ya? Así se le llama, ¿ya?
¿Qué significa? Que tú dices, voy a ir al médico hoy día, el médico te toma la presión y tú estás tan nervioso que a lo mejor, no sé, pues piensas que puedes tener cáncer, va a llevar una biopsia, estás tan nervioso y el médico te toma la presión y te encuentra la presión alta sobre estos niveles. Pero después pasa esto y dice, entonces ahí no te puedo catalogar de un hipertenso crónico. Cuando ya vimos que tienen que ser 2 o 3 mediciones y yo digo que eres hipertenso, el diagnóstico de hipertensión se hace tomando la presión. ¿Me entiendes? Entonces, lo que uno le pide al paciente es ver las repercusiones y los compromisos que tiene la presión. Y ese es el otro tema que vamos a hablar, en qué repercute la presión. Pero yo no hay ningún examen para saber. El examen para saber si uno es hipertenso es la toma de la presión. Todos tenemos y conocen los manómetros para tomar la presión y hay también lo que se conoce como el Holter o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o Holter de presión arterial, que a ti te ponen un manguito en el brazo y se te hace un chequeo durante 24 horas, se te está registrando eso en un papelito y después te sacan el aparatito y en el fondo tienes una visión de 24 horas de cómo está tu presión. Y este Holter que existe y se ocupa, se puede hacer para ver si uno es hipertenso o no. ¿Me entiendes? Entonces ya no son 3 controles, sino que te estoy viendo durante un periodo de 24 horas controlando permanentemente la presión, cuando duermo, cuando hago las cosas normales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama el Holter de presión o monitoreo ambulatorio de la presión. Y eso sirve para hacer el diagnóstico de hipertensión. Y también sirve a veces para ya pacientes que ya están diagnosticados y están tomando medicamentos para ver cómo está el control de la presión. Y me gustaría aclarar otra cosa. Cuando ya hacemos el diagnóstico de hipertensión, se dividen las hipertensiones en 2 tipos. La hipertensión primaria o esencial, en la cual no hay una causa clara que uno puede encontrar, pero hay que tratarla. Y lo otro es la hipertensión secundaria. Por ejemplo, hay enfermedades por todo del tiroides que a veces funciona en exceso y un paciente con un hipertiroidismo va a tener hormonas que le van a subir la presión. Pero esa persona es una hipertensión secundaria. Si tú le tratas el hipertiroidismo, va a desaparecer la hipertensión. Y la mayor frecuencia, es lo que te dije, es la hipertensión primaria o esencial. O sea, tiene que haber causa, pero no hay una causa evidente. Y esta es la más frecuente. La hipertensión esencial, o también llamada primaria, es el 90 o el 95% de las hipertensiones. La mayoría de los hipertensos que ustedes conocen, la abuelita, la mamá, la señora Juanita, etcétera, etcétera, que son hipertensas, la mayor parte son hipertensiones primarias o esenciales. No se encuentra una causa, pero hay que tratarla, ¿ya? Y la minoría son estas otras enfermedades que pueden producir hipertensión y cuando tú tratas la enfermedad X, desaparece la hipertensión. Entonces esa sería la gran división de las hipertensiones. ¿Me entiendes? Correcto, tú? Correcto, doctor. Me llegaron 3 preguntas, se las voy a hacer en forma secuencial, son muy sencillas para que las vaya agendando, anotando en su mente. Pregunta número 1, Paulina Salazar. Juanca, pregúntale al doctor, ¿la hipertensión es hereditaria? ¿Y de qué manera? ¿Me escuchó? No escucho. Sí, la primera pregunta es, ¿la hipertensión es hereditaria? ¿Y qué relación tiene con la diabetes? Pregunta número 2, la envía don Ricardo. No escucho. Aló. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Ahora perfecto. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta de parte de una auditora, señora Paulina, decía si la hipertensión es hereditaria y su relación con la diabetes. La segunda pregunta es ¿de qué manera, la envía don Ricardo, me dice, pregúntale Juanca, ¿de qué manera el no manejo de las emociones puede afectar la salud de mi corazón? Y la cuarta la envía una señora que está escuchando atentamente la radio en Bajos de Mena y me dice, ¿qué pasa, doctor, si soy hipertensa, diabética y no estoy haciendo los ejercicios que yo debería hacer por el calor? ¿Qué me recomienda para poder mantenerme saludable dentro de lo posible? Adelante, don Jorge. Ya. Perfecto. Mira, yo creo que es importante, bueno, para responder un poco todas las inquietudes, cuando ya se diagnostica la presión, uno te digo, usted es hipertenso, yo tengo que ver si es una hipertensión que tiene alguna causa o de otro tipo de enfermedad que puede estar incidiendo en esto y yo
tengo que tratar esa enfermedad y con eso se me va a quitar la presión, o bien estamos en este gran paquete de las personas que son hipertensas. Ahora, la hipertensión secundaria, como dije yo, tiene estas enfermedades bien determinadas que las puede producir. Y la otra hipertensión esencial no se conoce la causa, pero hay factores, ¿no es cierto? Siempre hay un factor de tipo hereditario, que hay personas que tienen tendencia o familias que tienen tendencia a la hipertensión. Pero las cosas más importantes que podemos hacer nosotros son estos factores para poder prevenir la hipertensión, ¿ya? ¿Y qué cosas son? Un estilo de vida sana, el ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, comer con poca sal, ¿no es cierto? Evitar medicamentos que pueden producir hipertensión, por ejemplo, el consumo de cocaína. La cocaína puede producir aumento importante de la presión arterial, o hay ciertos medicamentos que también pueden, ¿me entiendes? Entonces yo diría que para poder prevenir tenemos que tener una vida sana, una buena alimentación, ingesta de poca sal, bajar el consumo de alcohol a forma normal, porque también bajando el consumo de alcohol también se controla la cifra tensional, y lo que alguien dijo de los auditores es el estrés. Obviamente que el estrés y la tensión es un factor importante para que la persona se pueda hacer hipertensa. El factor emocional es muy importante. Entonces hay todas estas terapias de relajación que están súper demostrados que sirven, ¿ya? Y pueden ser tan efectivas a veces como los medicamentos, pero en terapia de relajaciones grupales, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso sirve absolutamente, o el apoyo de un psicólogo si la persona está estresada, o el apoyo con el psiquiatra, y estas terapias de grupales de relajación son absolutamente demostradas para poder prevenir, pero cuando ya somos hipertensos tenemos que tratarlo. Y hay una cosa importante, es recalcar cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial. Y esto es lo más importante. La hipertensión arterial, si tú no la controlas, no haces un buen manejo con los medicamentos, o la persona absolutamente suspende los medicamentos y no tiene los niveles de presión controlada, te puede facilitar, ¿no es cierto?, la presencia de accidentes cerebrovasculares, como lo conversamos. Es un factor de riesgo. Si yo soy hipertenso y no me controlo, tengo un mayor riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Y como lo vimos en tu programa en una vez anterior, ¿no es cierto?, puedes hacer una hemorragia en el cerebro, puedes hacer un infarto en el cerebro. Lo otro que puede afectar también la hipertensión son las arterias coronarias del corazón. Y es un factor de riesgo para poder tener un infarto al corazón. O sea, los hipertensos tienen mayor riesgo de tener un infarto al corazón. También la hipertensión te afecta a todo el organismo e incluso los riñones. Y tú puedes tener un daño en los riñones que puede terminar con una insuficiencia renal crónica y en algunos casos tener que requerir de diálisis o de trasplante renal, porque la hipertensión te produce un daño en los riñones, ¿no es cierto? Y te lo va destruyendo y te va haciendo que tú ya después no puedas purificar tu sangre y tengas que ir a dializarte 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Y lo otro también afecta la retina. La hipertensión arterial produce hemorragias en una parte del ojo, ¿no es cierto?, que todo lo que es la retina, etcétera, etcétera. Y también produce alteraciones en todo lo que son las arterias de las extremidades. Cuando tú eres hipertenso no controlado, estás facilitando que se formen placas de aterosclerosis, que dice la gente, y se van tapando las arterias de las piernas, el paciente empieza a caminar y le duele, y en algún momento se pueden producir coágulos en esas placas de aterosclerosis, y ese coágulo tapa la circulación y el paciente tiene que ir de urgencia para que le destapen la arteria a un servicio de urgencia, porque si no se le puede gangrenar la pierna. O sea, perdone que sea tan explícito, pero eso es. ¿Ya? Así que, en resumen, te afecta las extremidades, los vasos sanguíneos de las extremidades, te afecta los riñones, te afecta el ojo, te afecta las arterias coronarias con riesgo de hacer infarto, y afecta también los vasos del cerebro y eres proclive a tener un accidente cerebrovascular. Y eso es lo que es la hipertensión, es una enfermedad que puede matar.
y de los fallecidos, 1 de cada 7 fallecidos en Chile son a causa de hipertensión. De 7 fallecidos, 1 es a causa de la hipertensión. Este es un problema que tiene una gran magnitud. Doctor, disculpe, quiero agradecer su tiempo, su gentileza y amabilidad. Tengo muchas preguntas y yo lo quiero invitar para una próxima sesión porque son temas muy importantes para mí. Aparte que nosotros grabamos estos programas y los repetimos en otro horario. Cuando la gente viene de vuelta ya a Puente Alto, nos pide escuchar estas temáticas. Mándenle un saludo a la gente y las recomendaciones finales para que se cuiden. La salud es lo más importante, doctor Godoy. Perfecto, bien. Perfecto. Tenemos que tener cosas que nosotros podemos hacer de nuestra parte. Como yo les dije, si hay patología que es más frecuente en hombres o en mujeres, bueno, eso no lo puedo modificar, pero hay hábitos que yo puedo modificar, ¿no es cierto? Hagamos ejercicio, disminuir el tabaco, suspender el tabaco, el consumo de alcohol también, comer con poca sal, todas estas son cosas que dependen de ustedes. Muchas gracias, doctor. Que tenga un lindo día y gracias por su tiempo y amabilidad al educar a nuestra población. Que esté muy bien, gracias. Un gustazo y saludo a todos los auditores y gracias por compartir estos momentos tan importantes. Gracias, doctor. Hasta pronto.